Todavía tenía la copa de champaña fría en la mano cuando sonó mi teléfono, rompiendo lo que debería haber sido el momento más tranquilo de mi vida. La voz de mi hijo goteaba ese tipo de soberbia que solo tiene quien nunca ha trabajado un solo día por nada. 24 horas después, estaba en el vestíbulo de mi propia casa, viendo cómo una fila de desconocidos dejaba marcas de arena sobre mis pisos de mármol italiano, como si fueran los dueños del lugar. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves. Pero déjame retroceder un poco para contarte cómo empezó este delicioso desastre. Hace 3 meses vendí Sterling Marketing Solutions, la empresa que construí desde cero durante 30 años. Los compradores pagaron 2.8 millones en efectivo, y después de impuestos, me quedó suficiente para hacer exactamente lo que quería. Comprar la casa de playa de mis sueños y desaparecer del mundo corporativo para siempre. La casa era todo lo que había imaginado en esos brutales días de trabajo de 18 horas. 6.000 pies cuadrados de madera envejecida y vidrio, posaba sobre las dunas de los Outer Banks. Con una vista panorámica del océano y espacio suficiente para recibir a toda mi familia extendida en las fiestas que no había podido disfrutar por décadas. Llevaba ahí apenas 8 horas cuando Brandon llamó. Ni un felicidades por tu retiro, mamá, ni un la casa se ve increíble. Fue directo al grano. Mamá, necesitamos que te mudes al cuarto de huéspedes de arriba. Toda la familia de Melissa vuela mañana para pasar 2 semanas aquí. Sus papás, la familia de su hermana, su hermano y su novia. Son 11 en total. No pude evitar soltar una risa. Brandon, cariño, esta es mi casa. Si quieren venir de vacaciones, podemos organizar fechas. No entiendes, me interrumpió. Ya compramos los boletos de avión. Ellos esperan quedarse en la recámara principal y las habitaciones principales. El cuarto de huéspedes tiene una buena vista al mar, estarás bien ahí. La forma tan casual en que asumió que simplemente obedecería me dejó sin palabras por un momento. Era el mismo hijo al que pagué la universidad, al que rescaté 2 veces de su restaurante fallido y al que ayudé con la hipoteca cuando su empresa de diseño gráfico casi quiebra. Brandon, le dije con calma, compré esta casa para relajarme y disfrutar mi jubilación, no para convertirla en hotel de la familia de Melissa. Su voz se volvió fría, tan parecida a la de su padre durante las negociaciones de nuestro divorcio que se me heló la sangre. Mira, mamá, tienes esta enorme casa solo para ti. Es egoísta de tu parte. Y si no quieres ser razonable y compartirla, bueno, escuché que hay una residencia muy bonita para adultos mayores justo sobre la carretera costera. La amenaza quedó flotando en el aire, densa, como el humo de un incendio. Mi hijo de 35 años prácticamente me estaba diciendo que acomodara a sus suegros o me arriesgara a quedarme sola otra vez. Ya veo, respondí en voz baja. ¿Y qué pasa si me niego? Entonces supongo que tendremos que reconsiderar cuánta ayuda necesitas realmente a tu edad. Vivir sola en una casa tan grande, manejar tanto espacio. Tal vez sea demasiada responsabilidad para alguien de 60 y tantos años, pensé. Después de colgar, me quedé sentada en mi nueva terraza, mirando cómo el atardecer pintaba el océano con tonos ámbar y dorados. La belleza del momento debería haberme tranquilizado, pero lo único en lo que podía pensar era en el tono de autosuficiencia en la voz de Brandon. Estaba convencido de que me había acorralado. Creía que yo era solo otra anciana indefensa que cedería ante el chantaje emocional. Lo que Brandon no sabía, lo que aprendí en 30 años de negocios, era que las mejores victorias llegan cuando dejas que tu oponente crea que ya ganó. A la mañana siguiente, empecé a prepararme para su llegada, pero no de la forma que ellos esperaban. Me despertó el sonido de puertas de coche cerrándose y voces que se escuchaban por todo el aire de la mañana. Al parecer, la familia de Melissa había decidido llegar a las 7 en punto, sin aviso alguno, porque claro, ¿por qué habrían de pensar que la dueña de la casa tal vez quisiera que la avisaran antes? Desde la ventana del piso de arriba, vi como una caravana de autos rentados desembarcaba lo que parecía un pequeño ejército. Melissa dirigía el tráfico como una general desplegando tropas, señalando entradas y dando órdenes sobre la distribución del equipaje. Sus padres bajaron del primer coche, usando esos atuendos de vacaciones casuales tan exagerados que gritan vinimos a que nos atiendan. Lo que más me impresionó fue lo cómodos que se veían. Ni una duda, ni una mirada hacia la casa para ver si debían tocar antes de entrar.
Se movían como si ya les perteneciera el lugar. Me puse la bata y bajé las escaleras, curiosa por ver cómo reaccionarían al encontrarse con la verdadera dueña de la casa. «Oh», dijo Melissa, sobresaltada al verme, aunque se recuperó rápido. «Qué bueno que ya bajaste. Brandon dijo que ya te habías mudado al cuarto de arriba». «Perfecto. La recámara principal tiene la mejor luz en la mañana, y mi mamá tiene artritis, así que necesita el cuarto de la planta baja». Sus padres pasaron junto a mí sin siquiera saludar, arrastrando sus maletas hacia mi habitación como si estuvieran registrándose en un hotel. La hermana de Melissa, Rachel, y su esposo, acorralaban a sus 2 adolescentes rumbo a las habitaciones de invitados en el segundo piso, mientras el hermano, Kevin, y su novia se adueñaban de la sala, donde está el sofá-cama. «El café está en la cocina», dije con calma. «Sírvanse». «Ah, no te preocupes», replicó Melissa con tono alegre mientras abría mi despensa y empezaba a reorganizar mis estantes perfectamente ordenados. Trajimos nuestras propias cosas. Mi mamá sigue una dieta especial y los niños son muy quisquillosos para comer. Solo necesitamos que nos dejes algo de espacio en el refrigerador. La observé mientras sacaba mis víveres y los metía en una caja de cartón, como si estuviera limpiando el escritorio de un empleado despedido. La audacia era casi admirable. «Casi. ¿Dónde quieres que ponga esto?», pregunté, levantando la caja con mi comida desplazada. «En el refri del garaje está bien», respondió sin mirarme. «Brandon dijo que tienes uno allá afuera». Por supuesto que Brandon les había dado un inventario completo de mi propiedad. Me pregunté qué más habría compartido en sus reuniones de planificación familiar. Al mediodía, mi casa ya no era mi casa. Había juguetes de alberca tirados por toda la terraza, toallas mojadas colgando sobre mis muebles antiguos y la cocina parecía haber sido golpeada por un huracán. La mamá de Melissa se había adueñado de mi comedor, quejándose a todo volumen de la poca presión de agua en su regadera, mientras su esposo criticaba mi selección de canales de televisión por cable. «Eleanor», gritó el padre de Melissa desde la sala, «vamos a necesitar la contraseña del Wi-Fi». «¿Y tienes de esas sombrillitas pequeñas para las bebidas?» «Los niños están haciendo licuados tropicales». La manera tan natural con la que esperaban que yo funcionara como su conserje personal era asombrosa. Pero solo sonreí, les di la contraseña y me excusé para ir al garaje, donde pasé la tarde haciendo llamadas que lo cambiarían todo. La primera fue a mi abogada, Sarah Chen, quien se había encargado de la compra de la casa. «Sarah, necesito que saques la escritura de la propiedad en los Outer Banks. Quiero confirmar la estructura legal exacta de la titularidad». La segunda llamada fue a mi contador, el que había estructurado la compra de la casa para maximizar los beneficios fiscales. «Jim, ¿recuerdas cómo configuramos la compra de la casa de playa? Recuérdame los detalles exactos de la propiedad». La tercera fue a un investigador local que había contratado durante algunas adquisiciones corporativas complicadas. «Mike, necesito que hagas una revisión completa de antecedentes de unos huéspedes. Quiero todo, situación financiera, historial laboral y una búsqueda profunda en redes sociales». «Sí, pagaré la tarifa urgente». Para la hora de la cena, mientras el clan de Melissa se servía los filetes que habían sacado de mi congelador sin pedir permiso, ya tenía toda la información que necesitaba. Pero aún no era momento de mostrar mis cartas. Era mejor dejarlos que se sintieran completamente en casa primero. Esa noche, mientras me recostaba en el pequeño cuarto de huéspedes escuchando a 11 personas disfrutar mi casa allá abajo, sonreí en la oscuridad. Mañana llegaría la primera sorpresa. Al despertar, encontré mi cafetera ocupada por una fila de familiares de Melissa, usando mi cocina como si fuera el buffet de un hotel. Su madre, Patricia, había tomado posesión de toda mi barra para preparar lo que parecía un banquete libre de gluten, sin lácteos y, francamente, sin alegría alguna, adaptado a sus innumerables restricciones alimenticias. «Ah», Eleanor dijo sin siquiera voltear a verme, «vamos a necesitar que vayas al súper. La novia de Kevin es intolerante a la lactosa, y el hijo menor de Rachel es alérgico prácticamente a todo». Hice una lista. Me entregó una lista de compras de 3 páginas, escrita con la caligrafía exigente de alguien acostumbrada a que le obedezcan. Artículos como leche de coco orgánica, la buena, no es aguada, y pan sin gluten que no sepa cartón, buena suerte,
Estaban subrayados en diferentes colores según su nivel de urgencia. La forma tan natural en que asumieron que yo me convertiría en su servicio gratuito de mandados era impresionante, incluso para los estándares de mi familia. Pero en lugar de discutir, tomé la lista y me fui al pueblo. Lo que ellos no sabían era que yo tenía mis propios pendientes. Mi primera parada fue en la ferretería, donde compré varias cosas que más tarde resultarían bastante útiles. Después fui a la compañía telefónica local para hacer algunos cambios en mi plan de servicio. Finalmente, pasé por el banco, donde tuve una conversación muy interesante con el gerente sobre las opciones de seguridad en las cuentas. Cuando regresé con sus compras, el equipo de Melissa ya se había instalado todavía más. Kevin había reacomodado los muebles de mi sala para mejorar la vista del televisor. Mientras que los hijos de Rachel habían descubierto mis materiales de arte y estaban creando sus obras maestras directamente en las paredes de mi comedor. «Ah, qué bueno que regresaste», dijo Melissa sin moverse para ayudarme con las bolsas. «Estamos planeando una gran carne asada mañana por la noche. Unas 30 personas, amigos de Brandon, algunos locales que hemos conocido y un par de contactos de negocios. Vas a tener que comprar carne para asar, hamburguesas, hot dogs y todos los acompañamientos. Te mandé un mensaje con los detalles. 30 personas en mi casa sin mi permiso. Suena a tremenda fiesta, dije con voz calmada. Va a estar increíble, respondió entusiasmada. Vamos a poner este lugar en el mapa. Brandon dijo que casi nunca organizabas reuniones, así que te va a servir para darle un buen uso a esta cocina. Noté que ya había empezado a mover mis cosas personales de las áreas comunes, fotos familiares, mis libros, incluso el jarrón antiguo de mi madre, que había sido reubicado temporalmente para adaptarse a su estética vacacional. Esa tarde, mientras ellos planeaban su fiesta desde mis sillas del deck, hice otra ronda de llamadas desde el garaje. Esta vez a algunos viejos contactos de negocios que aún me debían favores. Favores grandes. Tom, habla Eleanor Sterling, dije cuando contestó. Sí, ya sé que estoy retirada, pero necesito un pequeño favor. ¿Qué tan rápido puede tu empresa de catering encargarse de un evento de último minuto? 30 personas, mañana por la noche. El dinero no es problema, pero hay una condición. A la mañana siguiente, la casa estaba llena de actividad. La familia de Melissa iba y venía preparando su gran fiesta. Habían invitado a medio vecindario, prometiendo cortes de carne premium y licor de primera, todo en mi casa. Patricia pasó la mañana criticando la forma en que organizaba mi cocina, al mismo tiempo que invadía cada superficie con los preparativos del evento. Alrededor del mediodía, escuché la voz de Brandon desde la entrada y me asomé por la ventana. Había llegado con aún más invitados, amigos de la universidad a los que, por lo visto, les había prometido un fin de semana en la casa familiar de la playa. La naturalidad con la que repartía mis llaves de repuesto a gente que jamás había visto fue especialmente sorprendente. «Mamá», gritó al verme. «Ahí estás. Espero que estés lista para una verdadera fiesta. Van a venir personas importantes esta noche». Networking de negocios, decía Brandon con orgullo. Esta casa es perfecta para hacer conexiones. Personas importantes en mi casa, todo por las oportunidades de contactos de mi hijo. La ironía era exquisita. Pasé la tarde en la terraza, leyendo y observando sus preparativos con el interés distante de una antropóloga estudiando a una tribu primitiva. Se habían adueñado por completo del lugar, transformando mi pacífico refugio en el centro de fiestas del vecindario, sin siquiera preguntar si me molestaba tener mi hogar invadido por desconocidos. Cerca de las 5 de la tarde, me disculpé diciendo que iría a arreglarme para la noche. Después de todo, no quería perderme su gran evento. Lo que ellos no sabían era que yo tenía unas cuantas sorpresas preparadas. Para las 6, mi entrada parecía la exhibición de una agencia de autos de lujo, Mercedes, BMWs y Range Rovers alineados a lo largo del camino, pertenecientes a los contactos importantes que Brandon había invitado a socializar, a costa de su madre. Desde la ventana del segundo piso, observé cómo los extraños deambulaban por mi jardín, se servían tragos de mi bar y se acomodaban en mis muebles como si fueran los dueños. Melissa realmente se había lucido con la decoración.
Llamaba a su estilo chic de casa de playa, lo cual básicamente significaba que había reorganizado 30 años de mis recuerdos. Las colchas de mi abuela ahora eran mantitas decorativas, mis placas de reconocimiento habían sido escondidas por demasiado corporativas. Y mis fotografías familiares habían sido guardadas en el closet para no arruinar la estética. La ofensa final llegó cuando vi a Brandon dando un recorrido a un grupo de invitados, refiriéndose a la casa como la propiedad familiar y mencionando con toda naturalidad que él estaba a cargo de las decisiones de manejo ahora que mi mamá ya está entrando en años. Entrando en años. A mis 64. Elegí mi atuendo con cuidado esa noche, un vestido negro sencillo, el mismo que había usado durante varias adquisiciones corporativas particularmente hostiles. Si vas a dar noticias devastadoras, más vale hacerlo con estilo. La fiesta estaba en pleno auge cuando hice mi entrada. Brandon dominaba la escena en la terraza, entreteniendo a su público con historias sobre cómo había adquirido la casa de playa y sus planes para maximizar el potencial de la propiedad. Melissa se movía entre los grupos con una seguridad impresionante para alguien que jamás había pagado un centavo de la hipoteca. Eleanor me llamó Patricia al verme, con ese tono que la gente reserva para los parientes mayores que les resultan incómodos. Ahí estás, querida. ¿Podrías revisar los aperitivos? Creo que se están acabando. Por supuesto. Incluso en mi propia casa, se esperaba que hiciera de personal de cocina. En lugar de eso, caminé hasta el centro de la terraza y alcé la voz lo suficiente para captar la atención de todos. Disculpen, todos dije con voz firme pero amable, ¿podría tener un momento de su atención? Las conversaciones fueron apagándose poco a poco mientras más de 30 desconocidos volteaban a ver a la mujer de la que les habían dicho que era la mamá mayor que venía incluida con la casa. Quiero agradecerles por venir a celebrar con nosotros esta noche. Es maravilloso ver tantas caras nuevas disfrutando de esta hermosa propiedad. Brandon sonreía, encantado de ver que su madre, por fin, parecía asumir el papel de amable anfitriona en su evento de networking. Antes de continuar dije sacando mi teléfono, tengo unos anuncios rápidos. En ese momento, un enorme camión de catering entró a mi cochera. Y no era una pequeña empresa discreta para una carne asada en la playa, no. Era Tom Morrison's Premium Event Services, con personal uniformado, una cocina móvil completa y suficiente equipo como para atender una gala corporativa. ¿Qué es eso?, preguntó Melissa, con su sonrisa de anfitriona empezando a temblar. Ah, esa es la cena, respondí alegremente. Pensé que, ya que íbamos a tener una fiesta tan grande, debíamos hacerlo bien. Costillar prime, colas de langosta, servicio de champaña, todo el paquete. La expresión de Brandon cambió de satisfacción a confusión y luego a preocupación en menos de 10 segundos. Sabía que el catering premium para 30 personas no era precisamente barato, y claramente estaba haciendo cálculos mentales. Mamá, ya compramos carne para asar, balbuceó. No te preocupes por eso, dije sonriendo. Las guardaremos para otra ocasión. Luego me dirigí de nuevo al grupo. El personal del catering va a empezar a instalarse, así que si pueden darles un poco de espacio para trabajar, se los agradecería. Tom Morrison en persona se acercó, portando una carpeta y con esa expresión satisfecha de quien ha cobrado el doble por un trabajo de último minuto. Señor Sterling, ¿dónde quiere que montemos la estación de champaña? Estación de champaña, repitió Brandon, con la voz ligeramente quebrada. Junto a la alberca, Tom. Y asegúrate de servir solo lo bueno. Dom Perignon, no la champaña de la casa. Pude sentir cómo la energía del ambiente cambiaba. Ya no era una reunión casual, ahora olía a lujo, a elegancia, a dinero. Los invitados sabían reconocer la calidad cuando la veían, y Dom Perignon definitivamente no era lo que se servía en una carne asada de jardín. El equipo del catering se movía con precisión militar, transformando mi terraza en un comedor elegante con manteles, copas de cristal y cubiertos de plata. En 30 minutos, lo que iba a ser una parrillada informal se convirtió en una cena de alto nivel, con un costo que haría que cualquier pago hipotecario pareciera una ganga. Mamá, dijo Brandon, llevándome aparte, su sonrisa de relaciones públicas desapareciendo mientras el pánico asomaba en su rostro. ¿Y cuánto va a costar todo esto?, preguntó Brandon, con una mezcla de sospecha y preocupación. Le sonreí dulcemente.
No te preocupes, cariño. Todo está bajo control. Lo que no le dije fue cómo estaba bajo control. Esa parte se la guardaría para después. Por ahora, estaba más que satisfecha viendo a 30 desconocidos disfrutar de una cena de $15,000, mientras mi hijo empezaba a darse cuenta de que tal vez no tenía tanto control sobre la situación como creía. A la mañana siguiente vino el ajuste de cuentas, casi tan placentero como el champán de la noche anterior. Encontré a Brandon y a Melissa en el comedor, encorvados sobre sus teléfonos, llamando frenéticamente a los bancos y a las compañías de crédito, rodeados de los restos de la extravagancia de anoche. Las botellas vacías de Dom Perignon estaban alineadas en la barra como soldados de lujo. Y la factura del catering que dejé estratégicamente sobre la isla de la cocina era una prueba escrita de la realidad financiera que parecía haberlos despertado de golpe. $15,000, susurró Melissa, mirando la hoja como si fuera a prenderse fuego. Por una cena. Brandon ya iba en su tercera llamada al banco, intentando explicar por qué necesitaba que le aumentaran su límite de crédito exactamente $15,000. Las conversaciones no parecían irle muy bien. Buenos días, dije alegremente, sirviéndome café de la máquina carísima que ellos se habían adueñado hacía 3 días. ¿Cómo amanecieron después de la gran fiesta? Mamá, tenemos que hablar, dijo Brandon con esa voz tensa de quien ve su futuro financiero irse por el drenaje. Sobre la cuenta del catering. Ah, ¿no fue maravilloso?, lo interrumpí con entusiasmo. Todos quedaron fascinados con la langosta. Tom Morrison realmente se lució. No podemos pagar $15,000 por una sola cena, mamá. Incliné la cabeza, pensativa. Qué raro. Tenía entendido que tú estabas manejando todas las decisiones de esta propiedad. Al menos, eso fue lo que les dijiste a todos esos invitados anoche. El color se le fue del rostro al instante, mientras entendía lo que eso significaba. Si había presumido públicamente que él se encargaba de administrar la casa, entonces, lógicamente, también debía hacerse responsable de los gastos. Pero mamá, yo nunca dije exactamente. Oh, claro que lo dijiste, lo interrumpí con calma. Varias personas comentaron lo impresionante que era que alguien de tu edad hubiera adquirido una propiedad tan hermosa y la manejara con tanta profesionalidad. Tomé un sorbo de café, saboreando tanto la mezcla como el momento. Incluso estaban muy interesados en tu modelo de negocio. Usar los bienes familiares para eventos de networking, bastante innovador, debo decir. En ese instante, la mamá de Melissa, Patricia, salió de mi recámara principal, usando mi bata y cargando mi taza favorita de café. Eleanor, querida, dijo con total naturalidad, vamos a necesitar toallas limpias. ¿Y el wifi está muy lento? ¿Podrías llamar a alguien para que lo revise? La desfachatez era impresionante, incluso después de 3 días de ver ejemplos constantes. Pero antes de que pudiera responderle, mi teléfono sonó. Eleanor Sterling, habla Janet Morrison de Coastal Properties Real Estate. Tengo algunas preguntas sobre el anuncio de la casa de playa, dijo la voz al otro lado de la línea. ¿Anuncio? Levanté una ceja y puse la llamada en altavoz, intrigada por saber a dónde iba todo eso. Lo siento, señora Morrison, respondí con calma, pero yo no he puesto ninguna propiedad a la venta. Qué raro, replicó ella. Ayer recibimos una solicitud de un tal Brandon Sterling, que dijo representar a la dueña para una posible venta. Proporcionó información muy detallada sobre la casa y mencionó que tenía autorización para manejar todas las decisiones inmobiliarias. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el sonido de las olas entrando por las ventanas abiertas. El rostro de Brandon pasó de preocupado a puro pánico, mientras Melissa lo miraba como si acabara de crecerle una segunda cabeza. Ya veo, dije, con total serenidad. Bueno, el señor Sterling no está autorizado para representarme en ningún asunto relacionado con bienes raíces. Si alguien ha estado dando información sobre mi propiedad sin permiso, eso es bastante grave. ¿Debería presentar un reporte ante las autoridades? Hacerse pasar por el propietario de un inmueble es un asunto serio. Brandon movía las manos desesperado, negando con la cabeza, pero yo fingí no verlo. Déjeme pensarlo y le devuelvo la llamada, señora Morrison. Gracias por avisarme. Colgué. El silencio que siguió se podía cortar con un cuchillo. Patricia,
completamente ajena a la atención, fue la primera en hablar. Eleanor, querida, sobre las toallas. Lárguense. Las palabras salieron de mi boca suaves, pero claras como el cristal. Perdón, preguntó ella, confundida. Dije que se larguen. Todos. Empaquen sus cosas y salgan de mi casa. Brandon finalmente recuperó el habla. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Somos familia. La familia no se hace pasar por otros ante agentes de bienes raíces, respondí sin alzar la voz. La familia no organiza fiestas de $15,000 con la tarjeta de otra persona. Y la familia definitivamente no amenaza con meter a su madre a un asilo cuando las cosas no le salen como quiere. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Tienen 2 horas para recoger sus cosas y largarse. Si no se han ido para entonces, llamaré tanto a la policía como a la señora Morrison para presentar los reportes correspondientes. Lo que ocurrió después les enseñó más sobre el verdadero significado de familia de lo que habían aprendido en toda su vida. La salida comenzó de inmediato, aunque no de la forma ordenada que uno esperaría de personas que habían pasado 4 días tratando mi casa como si fuera un resort privado. Se convirtió en un caos de gritos, reproches, acusaciones y negociaciones absurdas que habrían sido cómicas, si no hubieran sido tan patéticas. Patricia salió de mi recámara principal arrastrando su maleta y murmurando sobre anfitrionas malagradecidas y publicidad engañosa. La novia de Kevin se quejaba a gritos de que tenía que cortar sus vacaciones por mis exigencias ridículas. Y los hijos adolescentes de Rachel, curiosamente, parecían los más tranquilos. Al parecer, compartir espacio con tantos adultos tampoco había sido su idea de diversión. Pero fue la reacción de Brandon la que más me sorprendió. En lugar de disculparse o intentar remediar las cosas, duplicó su actitud de derecho y soberbia. Estás cometiendo un error enorme, mamá. ¿Tienes idea de quiénes eran algunas de las personas que estuvieron aquí anoche? Estaba construyendo relaciones valiosas para los negocios, contactos que podrían beneficiar a toda la familia. ¿A toda la familia?, pregunté alzando una ceja. ¿Te refieres a la misma familia a la que amenazaste con meter a un asilo si no hacía lo que querías? Melissa intentó otro enfoque, cambiando su tono a esa voz melosa y manipuladora que usaba cuando quería salirse con la suya. Eleanor, creo que empezamos con el pie izquierdo. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Compartir la casa por temporadas, dividir los gastos. Dividir los gastos, casi solté una carcajada. ¿Te refieres a los $15,000 de la cena que no pueden pagar? ¿O a los víveres que compré para las dietas especiales de tu familia? ¿O quizá a los recibos de luz y agua que se triplicaron desde que 11 personas invadieron mi casa? Fue entonces cuando Brandon jugó lo que claramente pensó que era su carta ganadora. Bien, pero te vas a arrepentir. ¿De verdad crees que puedes vivir en esta enorme casa tú sola? ¿A tu edad? ¿Qué pasará cuando te caigas? ¿Cuándo ya no puedas mantenerla? Vas a necesitar a tu familia, y nosotros no estaremos ahí. La amenaza quedó suspendida en el aire como humo espeso. Podía ver en su rostro la satisfacción de quien cree haber acorralado a su oponente, confiando en el miedo a la soledad y la vejez. Lo que Brandon no entendía era que, sin quererlo, acababa de darme la oportunidad perfecta para rematar la jugada. ¿Sabes qué, Brandon? Tienes toda la razón, dije con serenidad. No puedo encargarme de esta casa yo sola. Es demasiada responsabilidad para alguien de mi edad. Su expresión cambió de desafío a una sonrisa satisfecha. Entonces, ¿vas a reconsiderarlo? Sí, respondí. Por eso la vendí. El silencio que siguió fue absoluto. Brandon se quedó con la boca abierta y Melissa se congeló a medio camino de doblar una toalla de playa. ¿Cómo que la vendiste?, exclamó Patricia. Caminé hacia mi escritorio y tomé una carpeta que había estado esperando este preciso momento. La vendí ayer por la mañana, de hecho. Una oferta en efectivo, cierre rápido, todo muy conveniente. Pero no puedes haberla vendido, gritó Brandon. Nosotros estamos quedándonos aquí. Tenemos planes. Tenían planes, lo corregí suavemente. Los nuevos dueños toman posesión la próxima semana. Son administradores profesionales de propiedades, vienen de Chicago.
gente encantadora. Piensan rentarla a familias cuidadosamente seleccionadas que realmente sepan apreciar la paz y la tranquilidad. Claro, eso no era del todo cierto. En realidad, lo que había hecho era transferir la propiedad a una sociedad anónima que yo misma controlaba, con la administración a cargo de una empresa especializada en rentas vacacionales de lujo. Pero el efecto era el mismo. Brandon y su familia de aprovechados ya no eran bienvenidos. Y no había absolutamente nada que pudieran hacer al respecto. No puedes hacer esto, la voz de Brandon se quebró con desesperación. ¿Que esta es nuestra casa familiar? No, Brandon, respondí con calma. Esta era mi casa de retiro. La casa que tú dijiste que era demasiado para que yo la manejara sola. La misma casa que amenazaste con quitarme si no hacía lo que querías. Cerré la carpeta con un chasquido que sonó como punto final. Aunque te diré algo, continué. Tenías razón en una cosa, si necesito familia. Familia en la que pueda confiar. Y acabo de darme cuenta de que ustedes no lo son. Los últimos 20 minutos fueron un torbellino de portazos, maletas arrastrándose y murmullos sobre abogados y lealtad familiar. Pero cuando el último coche rentado desapareció al final de mi camino, sucedió algo curioso. Mi teléfono sonó. ¿La señora Sterling? Habla David Chen, de Outer Banks Property Management. Solo queríamos confirmar que la casa Sterling Beach House está lista para recibir a sus primeros huéspedes. Llegan mañana para quedarse 2 semanas. El pago se ha recibido en su totalidad. Sonreí mientras observaba el océano que, una vez más, era solo mío. Sí, señor Chen, respondí. Todo está listo. Estoy segura de que estos huéspedes serán mucho más agradecidos que el grupo anterior. Después de todo, la mejor venganza no es solo el éxito, sino el éxito que deja ganancias. Pero la historia, lejos de terminar ahí, apenas estaba comenzando. Los nuevos inquilinos llegaron puntualmente al día siguiente. La familia Patterson, de Richmond, una pareja amable con 2 adolescentes bien portadas que pasaron la primera hora disculpándose por molestarme y pidiéndome permiso para usar la alberca. El contraste con mis anteriores invitados era tan extremo que resultaba casi cómico, si no fuera tan reconfortante. Señora Sterling, dijo con cautela la señora Patterson, queremos asegurarnos de no estarle causando molestias. La agencia nos dijo que usted vive en la propiedad. Tengo un pequeño departamento arriba del garaje, mentí con una sonrisa tranquila. No tenían por qué saber que me había mudado de vuelta a mi recámara principal en cuanto la caravana de Brandon desapareció. Por favor, traten la casa como si fuera suya. Para eso la están rentando. Los ingresos eran considerables, $8,000 por 2 semanas, con reservaciones aseguradas durante toda la temporada de verano. No solo había recuperado mi paz, sino que había convertido mi forzada hospitalidad en un negocio rentable. A veces, el universo tiene un sentido del humor deliciosamente irónico. Mi tranquila rutina matutina de café se vio interrumpida por el timbre. Miré por la mirilla y vi a una mujer con un traje elegante sosteniendo lo que claramente parecían documentos legales. Esto va a estar interesante, murmuré. La señora Sterling, dijo con voz profesional. Soy Rebecca Walls, del despacho Walls, Henderson y Associates. Represento a su hijo, Brandon Sterling, en un asunto de disputa de propiedad. Por supuesto que había contratado a una abogada. Debí haberlo esperado, aunque me sorprendió que hubiera logrado reunir dinero para pagar honorarios legales, considerando sus supuestos problemas de efectivo. ¿En qué puedo ayudarla, señora Walls?, pregunté con una sonrisa controlada. Mi cliente cree que pudo haber algunas irregularidades en la reciente transferencia de propiedad, respondió con voz ensayada. Está preocupado por un posible caso de abuso hacia un adulto mayor, específicamente explotación financiera de un familiar vulnerable. La audacia era impresionante. Brandon intentaba hacer pasar mi defensa legítima de mi propio hogar como si yo estuviera mentalmente incapacitada. Tuve que reconocer que la jugada era astuta, aunque me hervía la sangre. Ya veo, dije con calma. ¿Y qué considera su cliente irregular en que una propietaria tome decisiones sobre sus propios bienes? Bueno, contestó revisando sus notas, la venta repentina, el aislamiento de los familiares, cierta confusión aparente respecto al manejo de la propiedad.
Mi cliente está especialmente preocupado por el estrés emocional que usted podría estar atravesando tras su jubilación reciente. Las transiciones importantes pueden afectar el juicio. Estrés emocional. Así que ese era su plan, pintarme como una anciana confundida al borde de una crisis. Lo más insultante era que Brandon me conocía lo suficiente como para inventar una historia que sonara creíble. Señora Walsh, le dije con voz firme, agradezco su preocupación, pero tengo curiosidad por algo. ¿Le mencionó su cliente la cuenta de $15,000 en banquetes que él mismo autorizó en mi propiedad? ¿O las llamadas no autorizadas que hizo a agentes inmobiliarios, fingiendo representar mis intereses? Su expresión segura vaciló por un instante. Estoy segura de que hay explicaciones para eso, dijo, intentando mantener la compostura. Oh, no lo dudo, respondí. De hecho, creo que esta conversación sería mucho más productiva si la continuamos con mi abogada presente. Ella se especializa precisamente en derecho para adultos mayores, sobre todo en casos de explotación financiera por parte de hijos adultos. El color desapareció de su rostro. En el ámbito legal, el abuso financiero a personas mayores era un asunto serio, y la cantidad de pruebas que Brandon había dejado atrás era más que suficiente. Cargos en tarjetas de crédito, declaraciones de testigos del servicio de catering, llamadas grabadas con agentes inmobiliarios. Un fiscal tendría su trabajo hecho. Quizás podríamos organizar una reunión para discutir este asunto con más detalle, propuso, intentando recuperar el control. Quizás, dije con serenidad. La oficina de Sarah Chen se pondrá en contacto con usted para coordinar algo apropiado. Cuando se fue, tomé el teléfono y llamé de inmediato a Sarah. Eleanor, ya me preguntaba cuándo me llamarías por esto, dijo mi abogada, divertida. La abogada de Brandon me contactó ayer, buscando información sobre tu capacidad mental. Le dije que, en 30 años de trabajar contigo, nunca había conocido a una empresaria más aguda. Así que está intentando la táctica de la incompetencia, resoplé. Un clásico de quien se queda sin opciones, respondió Sarah. El problema para él es que tú tienes documentación de todo, testigos de su comportamiento y un rastro de papeles que lo hacen parecer exactamente lo que es, alguien que intentaba explotarte económicamente. Si sigue por ese camino, esto le va a estallar en la cara de forma espectacular. Pero al colgar el teléfono, no pude quitarme la sensación de que Brandon no se rendiría tan fácilmente. Había invertido demasiado orgullo en su intento de control como para retirarse con dignidad. Y tenía razón en preocuparme. Lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La primera señal de que Brandon estaba subiendo el tono llegó 3 días después, cuando la señora Patterson se me acercó visiblemente incómoda. Señor Sterling, espero que no le moleste que le comente esto, dijo con cautela, pero ayer vino un joven que dijo ser su hijo. Parecía bastante alterado y quería saber nuestras tarifas de renta y el calendario de reservas. Sentí que la sangre se me helaba. Brandon estaba investigando mis acuerdos de renta, lo que significaba que buscaba alguna forma de atacar la transferencia de la propiedad. ¿Y qué le dijo usted?, pregunté, conteniendo la molestia. Nada, por supuesto, respondió. Me pareció inapropiado hablar de sus asuntos con alguien que no conozco, familiar o no. Pero fue muy insistente. Mencionó algo sobre su salud y su capacidad para manejar una propiedad tan grande. Era manipulación en su máxima expresión. Típico de Brandon, sembrar dudas sobre mi competencia ante mis propios inquilinos, esperando que ellos reportaran preocupaciones a la administración o a las autoridades locales. La estrategia era astuta y absolutamente exasperante. Señora Patterson, le agradezco mucho que manejara la situación con discreción, le dije. Si vuelve a presentarse, por favor no dude en llamar a la policía. No he autorizado a nadie a preguntar sobre mis decisiones de administración de la propiedad. Esa misma noche recibí una llamada que confirmó mis peores sospechas. Mamá, tenemos que hablar, dijo Brandon con ese tono engreído que siempre me ponía los nervios de punta. He estado investigando tus decisiones recientes. Como, por ejemplo, el hecho de que estás manejando un bed and breakfast sin licencia en una zona residencial. ¿Sabes cuánto podrías pagar solo por las violaciones de zonificación? ¿Y los problemas de responsabilidad si le pasa algo a uno de tus inquilinos? La amenaza era clara,
O cedía ante sus exigencias o me enfrentaría a un acoso regulatorio que podría cerrar mi operación de renta y, en el peor de los casos, costarme la casa. Interesante teoría, Brandon, respondí con calma. Dime, tu investigación también descubrió que la propiedad tiene el permiso correspondiente para rentas a corto plazo y que está totalmente registrada en el condado de Dare. ¿O que mi póliza de seguro cubre específicamente actividades de alquiler vacacional? El silencio que siguió fue deliciosamente satisfactorio. Por supuesto que había hecho mi tarea antes de poner en marcha la renta. 30 años en los negocios me habían enseñado a anticipar cualquier posible complicación. No puedes mantenerme alejado de la propiedad de mi familia para siempre, dijo finalmente, frustrado. No es la propiedad de tu familia, Brandon, respondí con firmeza. Nunca lo fue. Es mi propiedad, la compré con mi dinero y puedo hacer con ella lo que se me dé la gana. Ya veremos, dijo Brandon antes de colgar. La llamada terminó, pero la amenaza permaneció en el aire. Estaba claro que Brandon estaba preparando algo más grande que simples demandas o quejas de zonificación. Y 2 días después, descubrí exactamente de qué se trataba. Disfrutaba mi café de la mañana en la terraza cuando una camioneta se estacionó en mi entrada. En el costado tenía el logotipo de Coastal Services y de ella bajó una mujer con uniforme médico y una carpeta llena de formularios oficiales. ¿La señora Sterling?, preguntó con voz profesional. Soy Janet Torres, trabajadora social de servicios de protección para adultos. Hemos recibido un reporte sobre posible autonegligencia y posible explotación por parte de cuidadores. Necesito realizar una revisión de bienestar. Mi propio hijo había llamado a servicios sociales. Había reportado a su propia madre como una anciana vulnerable, supuestamente abusada y necesitada de intervención gubernamental. La crueldad del acto me dejó sin aliento. Por supuesto, respondí con calma, aunque las manos me temblaban de rabia. Pase, por favor. Supongo que querrá revisar las condiciones de la casa y hablar conmigo en privado. La inspección fue minuciosa y completamente profesional. Janet revisó mi refrigerador para asegurarse de que tuviera suficiente comida, examinó mis medicamentos para verificar su almacenamiento y dosificación, evaluó mi higiene personal y mi estado mental. Y revisó mis documentos financieros para comprobar que no estuviera siendo explotada. Lo que encontró fue una casa bien cuidada, una mujer mayor perfectamente competente y documentación de rentas que demostraba criterio empresarial, no abuso. Señora Sterling, dijo finalmente, debo preguntarle sobre la persona que presentó el reporte. Afirmó que usted estaba siendo aislada por cuidadores y presionada para tomar decisiones financieras que no comprendía. La persona que presentó ese reporte, respondí con firmeza, es mi hijo. Está molesto porque me negué a permitirle usar mi casa como un hotel gratis para toda su familia. Cuando rechacé sus exigencias, me amenazó con meterme a un asilo. Ahora, al parecer, decidió involucrar al gobierno en nuestro problema familiar. La expresión de Janet se endureció. ¿Está diciendo que este reporte fue presentado con mala intención? Estoy diciendo que fue presentado por alguien que ha demostrado una y otra vez que considera mi independencia como un estorbo que debe eliminarse. Cuando Janet se fue, asegurándome que el caso sería cerrado por falta de fundamentos, me quedé sentada en la terraza mirando a la familia Patterson disfrutar de sus tranquilas vacaciones. En ese momento supe que Brandon había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Era hora de dejar de jugar a la defensiva y empezar a atacar. La contraofensiva empezó con una sola llamada a Mike Santos, el investigador privado que había usado para la debida diligencia corporativa. Si Brandon quería jugar duro con agencias gubernamentales y amenazas legales, yo le daría una lección de por qué nunca se pelea con quien tiene mejores recursos y menos escrúpulos. Mike, ¿recuerdas la revisión de antecedentes que hiciste a mis huéspedes?, le pregunté. Necesito que vayas más a fondo. Peritaje financiero completo, verificación de empleos, historial legal, todo. ¿Qué tan a fondo hablamos? Eleanor, me respondió. Quiero saber hasta qué desayunaron el martes pasado, contesté. Estas personas declararon la guerra a mi independencia y pienso ganar, y ganar a lo grande. Los resultados llegaron 2 días después en un grueso sobre Manila que reveló más de lo que esperaba. El negocio de diseño gráfico de Brandon tenía 3 meses de renta vencida y estaba a punto de ser desalojado.
Melissa había agotado 4 tarjetas de crédito para sostener su estilo de vida, incluida la vacación en mi casa. Y lo más preocupante, habían solicitado un préstamo con garantía sobre su vivienda, usando como colateral la herencia que esperaban recibir de mi patrimonio. Básicamente, contaban con mi muerte o incapacidad para resolver sus problemas económicos. Pero la bomba real apareció en la página 12 del informe de Mickey. Hace 6 meses, Brandon había visitado a 3 abogados de derecho de adultos mayores preguntando por procedimientos de curatela para un progenitor con capacidad de juicio decadente. Había estado planeando este despojo mucho antes de nuestra confrontación por la casa de playa. La crueldad calculada me dejó helada. Mientras yo celebraba mi retiro y pensaba en pasar tiempo con la familia, mi propio hijo investigaba cómo declararme incompetente para controlar mis bienes. Llamé de inmediato a Sarah Chen. Sarah, necesito que prepares documentos, una petición de orden de restricción, cargos por abuso a adultos mayores y quiero explorar una demanda por intento de explotación financiera. Eleanor, ¿estás segura de querer escalar tanto?, me advirtió. Los pleitos familiares pueden ponerse muy feos. Él llamó a servicios de protección para adultos contra mí, Sarah. Intentó que el gobierno me declarara incompetente con mentiras. Esto dejó de ser una disputa familiar cuando decidió destruir mi reputación para apoderarse de mi dinero. Esa misma tarde, mientras la familia Patterson disfrutaba sus últimos días de vacaciones, puse en marcha la fase 2 de mi estrategia. Aprendí hace tiempo que la mejor forma de derrotar a un adversario es quitarle la motivación para pelear. La primera llamada fue al arrendador de Brandon, un administrador de propiedades comerciales con el que traté en mis años de negocios. Con unas cuantas preguntas estratégicas supe que, efectivamente, Brandon enfrentaba un desalojo y que estaba prometiendo fondos familiares inminentes para ganar tiempo. La segunda llamada fue a las compañías de tarjetas de crédito. Como alguien que pasó años manejando finanzas corporativas, sabía exactamente cómo expresar preocupaciones por posible fraude sin hacer acusaciones que no pudiera comprobar. Para la tarde, el mundo de Brandon comenzaba a desmoronarse con la precisión meticulosa de una demolición controlada. Su llamada llegó exactamente a las 6:47 de la tarde. ¿Qué hiciste? Su voz sonaba quebrada por el pánico. Me protegí de más acoso asegurándome de que las autoridades pertinentes tuvieran información precisa sobre tu situación financiera y tus actividades recientes, respondí con calma. Destruiste mi negocio, mi crédito, todo. Documenté tu comportamiento para los procedimientos legales. Si tu negocio y tu crédito se vinieron abajo, quizá deberías analizar las decisiones que te llevaron a eso. No puedes hacerle esto a la familia. Tienes toda la razón, Brandon. No se le hace esto a la familia. No se la amenaza, no se la explota, ni se intenta declararla incompetente para beneficiarse económicamente. Me alegra que coincidamos en ese principio. El silencio se prolongó hasta que volvió a hablar, con una voz más pequeña de lo que la había escuchado desde que era niño. ¿Qué quieres? Por fin, la pregunta que había estado esperando. El momento en que se dio cuenta de que había jugado más de lo que podía y necesitaba negociar en lugar de exigir. Quiero que desaparezcas de mi vida, Brandon. Para siempre. Nada de llamadas, ni amenazas legales, ni aparecerte en mi propiedad o molestar a mis inquilinos. A cambio, no presentaré cargos por el fraude a servicios de protección para adultos ni por los gastos de tarjeta que no puedes pagar. ¿Y si no acepto? Entonces dejaremos que un juez decida si tu comportamiento constituye abuso a un adulto mayor. Y podrás explicarle a un tribunal por qué pensaste que amenazar a tu madre con un asilo era una forma adecuada de obtener vacaciones gratis. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, calculando riesgos y consecuencias. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas. Después de eso, mi abogada presentará los documentos y todo esto se convertirá en un registro público que te perseguirá el resto de tu vida. Pero al colgar, lo conocía lo suficiente como para saber que Brandon no aceptaría la derrota con dignidad. Intentaría una última jugada, y cuando lo hiciera, yo estaría lista. Su movimiento final llegó exactamente 18 horas después, y fue más cruel de lo que imaginé. Me enteré cuando la señora Patterson tocó mi puerta, pálida y visiblemente alterada. Señor Sterling, lamento muchísimo molestarla, pero hemos estado recibiendo llamadas inquietantes.
Alguien que dice ser su hijo ha estado contactando a nuestros jefes, a nuestros vecinos e incluso a las escuelas de nuestras hijas. Les está diciendo que estamos hospedados en una situación peligrosa, con una anciana inestable. La brillantez estratégica de su ataque era tan infame como efectiva. Brandon ya no podía atacarme directamente sin arriesgarse a enfrentar cargos criminales, así que decidió atacar a mis inquilinos en su lugar. Si lograba convencerlos de irse y difundir rumores de que mi propiedad era peligrosa, podría destruir mi negocio de renta y forzarme a la dependencia económica que siempre había planeado para mí. ¿Exactamente qué está diciendo?, pregunté. Que usted tiene problemas mentales, que ha estado tomando decisiones irracionales, que corremos peligro al quedarnos aquí. Incluso insinuó que podríamos estar facilitando el abuso a un adulto mayor al pagarle renta a alguien claramente incompetente, respondió la señora Patterson, visiblemente incómoda. Me entregó un cuaderno donde había documentado cuidadosamente todas las llamadas, horarios, números y las afirmaciones específicas que Brandon había hecho. Sin quererlo, esa mujer acababa de crear el expediente perfecto que cualquier fiscal soñaría tener como prueba de acoso. Señora Sterling, dijo con voz temblorosa, no queremos meternos en problemas familiares, pero este comportamiento está afectando nuestro trabajo, las escuelas de nuestros hijos. Tal vez tengamos que acortar nuestras vacaciones. Por supuesto que lo harían. Brandon había calculado perfectamente que la gente normal no tolera que los envuelvan en dramas familiares ajenos. Contaba con que ellos se irían, dejándome sola y financieramente afectada. Pero Brandon cometió un error grave. Asumió que yo reaccionaría como una víctima, no como la mujer de negocios que pasó 30 años superando a depredadores corporativos. Llamé primero a Mike Santos. Mike, necesito documentación inmediata de todas las actividades de acoso, registros de llamadas, publicaciones en redes sociales, cualquier cosa que muestre un patrón de conducta maliciosa. También quiero un informe completo sobre las motivaciones financieras detrás de este comportamiento. Después llamé a Sarah Chen. Sarah, archiva todo. Solicitud de orden de restricción, cargos por abuso a un adulto mayor, cargos por acoso, y quiero explorar opciones tanto criminales como civiles. Esto se acaba hoy. Pero la llamada que más esperaba era la tercera. Brandon, necesitamos reunirnos en persona hoy. Mamá, creo que los dos deberíamos calmarnos un poco. Nos reunimos hoy o mañana, y si no, le explicarás a un juez por qué has estado acosando a familias inocentes e interfiriendo con operaciones comerciales legítimas. Tú decides. 2 horas después, Brandon estaba sentado frente a mí en el despacho de Sarah Chen. Parecía un hombre que finalmente se daba cuenta de que se estaba hundiendo. Había desaparecido la seguridad arrogante del hijo que me había amenazado con un asilo. Frente a mí estaba un hombre asustado, desesperado, que había apostado todo en un juego de poder que le había salido terriblemente mal. Antes de comenzar, dijo Sarah mientras extendía varios documentos sobre la mesa de juntas, quiero asegurarme de que todos entiendan la magnitud legal de lo que estamos tratando aquí. Los papeles hablaban por sí solos: documentación de intentos de explotación financiera, pruebas de acoso, registros de denuncias falsas ante agencias gubernamentales y declaraciones de testigos de varias partes. Cualquier fiscal habría salivado ante un caso tan bien documentado. Brandon, dije en voz baja, quiero que entiendas algo. Hace 6 meses, cuando empezaste a investigar sobre procesos de tutela legal, tomaste una decisión. Decidiste tratar a tu madre como un obstáculo, no como familia. Todo lo que ha pasado desde entonces es consecuencia de esa decisión. Su rostro se puso blanco. ¿Cómo sabes tú eso? Sé sobre las consultas con los abogados. Sé que usaste mi herencia proyectada como garantía para préstamos que no puedes pagar. Lo sé todo. Sarah deslizó otro documento por la mesa. Esto es una auditoría financiera completa de la situación de tu familia durante el último año, explicó con calma. El patrón de gastos, la dependencia en una herencia futura, el momento exacto en que comenzaron los conflictos por la propiedad de tu madre, todo eso cuenta una historia muy clara sobre tus motivos. Brandon miró los papeles como si fueran una sentencia de muerte. En muchos sentidos, lo eran. ¿Qué quieres?, susurró finalmente. Me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos por primera vez en meses. Quiero la verdad, Brandon. Toda.
¿Cuándo empezaste a planear tomar el control de mis finanzas? ¿Cuándo decidiste que valía más para ti incapacitada que independiente? Y lo más importante, ¿alguna vez me amaste como madre, o siempre fui solo tu plan de retiro? El silencio que siguió parecía eterno. Sabía que su respuesta determinaría si quedaba algo entre nosotros que valiera la pena rescatar. Las manos de Brandon temblaban mientras tomaba el vaso de agua que Sara le había puesto enfrente. Cuando por fin habló, su voz apenas era audible. Todo empezó después de que papá murió. Mi exesposo había fallecido 3 años antes de un infarto fulminante, dejando a Brandon sin su figura paterna, y, al parecer, con ideas muy distorsionadas sobre lo que significaba cuidar a la familia. Papá siempre decía que eras demasiado independiente para tu propio bien, que las mujeres de tu edad necesitaban guía, estructura. Cuando murió, me hizo prometerle que te cuidaría cuando llegara el momento. Sus palabras me golpearon como un puño. Harold, mi exmarido controlador, había logrado manipular a nuestro hijo incluso después de muerto. Cuando vendiste la empresa y te quedaste con tanto dinero, me asusté, continuó Brandon. Pensé que ibas a tomar malas decisiones, que alguien podría aprovecharse de ti. Lo de la casa de la playa me pareció un desperdicio, todo ese espacio solo para una persona. Así que decidiste hacerte cargo, dije con frialdad. Decidí darte orientación, replicó, con la voz quebrada. Tal como papá dijo que debía hacerlo. Pero tú no quisiste escuchar. Actuaste como si intentara robarte, en lugar de protegerte. Sara mantenía una expresión profesionalmente neutral, pero en sus ojos se notaba el desprecio. Había visto ese patrón muchas veces antes, hombres que disfrazaban el control y la codicia como preocupación y deber filial. Hijos adultos que se convencen a sí mismos de que explotar es proteger. Brandon, le dije, mirándolo directamente, ¿en qué momento protegerme se convirtió en adueñarte de mi casa y amenazarme con mandarme a un asilo? Cuando dejaste de ser razonable, respondió, y la máscara se cayó por completo, dejando al descubierto la furia arrogante que había estado escondiendo. Tienes una casa enorme que no necesitas, dinero que nunca vas a poder gastar, y lo estás desperdiciando, sentada ahí sola en lugar de compartirlo con la familia. ¿Compartir con la familia? O más bien ofrecer alojamiento gratis para tus suegros mientras usabas mi propiedad para hacer contactos de negocios. Se estremeció, pero insistió. Todo lo que hice fue por la familia. Las conexiones que estaba creando, las oportunidades de negocio, eventualmente habrían beneficiado a todos, incluso a ti. Incluyendo la parte en la que investigaste cómo declararme legalmente incompetente, pregunté con frialdad. La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. El rostro de Brandon pasó de la negación, a la ira, y finalmente a una aceptación derrotada. Los abogados dijeron que era la única manera de protegerte de ti misma, balbuceó, que alguien de tu edad no debería tomar decisiones financieras importantes sola. Sara se inclinó hacia adelante. Señor Sterling, ¿alguno de esos abogados mencionó que su madre mostrara signos reales de deterioro cognitivo? ¿O más bien estaba buscando opiniones legales que se ajustaran a lo que usted quería lograr? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Me levanté, agotada por aquel triste espectáculo. Ese era mi hijo, el niño por el que había trabajado en 2 empleos, al que le había curado las rodillas raspadas, al que había rescatado de sus propios fracasos una y otra vez. Y ahora descubría que había planeado destruir mi independencia para su propio beneficio, convenciéndose de que lo hacía por mi bien. Sara, dije con firmeza, procede con todos los recursos legales. Quiero órdenes de restricción, cargos por acoso, y una barrera legal total entre esta persona y mi vida. Mamá, espera. Ya no eres mi hijo, Brandon. Los hijos no investigan cómo declarar incompetente a su madre. Los hijos no amenazan con mandarlas a un asilo cuando no consiguen lo que quieren. Los hijos no llaman a las autoridades para denunciarlas como víctimas de abuso. Me giré hacia él una última vez. ¿Quieres saber lo irónico de todo esto? Si simplemente me hubieras pedido visitar la casa de la playa de vez en cuando, te habría dicho que sí. Si hubieras sido respetuoso, agradecido, amable, eventualmente habría compartido todo contigo. Pero no pudiste esperar a la generosidad. Tuviste que tomar el control. Su rostro se desmoronó. Puedo cambiar, podemos arreglar esto. No,
Brandon. No podemos. La confianza, cuando se rompe de esta manera, no se repara. Me mostraste quién eres realmente, y te creo. Caminé hacia la puerta, y antes de salir, me detuve por un instante. Ah, y Brandon, dije antes de salir, esa cuenta de $15,000 del servicio de catering que tú autorizaste, he decidido no pagarla. Como afirmaste públicamente tener autoridad sobre la administración de la propiedad, la empresa de banquetes irá tras ti para cobrar. Estoy segura de que tu abogado podrá explicarte tu responsabilidad legal por firmar contratos sin autorización. 6 meses después, recibí una invitación de boda de la familia Patterson. Su hija mayor se iba a casar y me preguntaban si podían celebrar la ceremonia en esa hermosa casa frente al mar donde habíamos pasado unas vacaciones tan tranquilas. Resultó que alquilar la propiedad para eventos era todavía más rentable que hacerlo por temporada. Brandon envió una última carta a través de su abogada, una disculpa formal en la que pedía derechos de visita y sugería terapia familiar. Le pedí a Sara que respondiera con una sola frase. La señora Sterling ha seguido adelante con su vida y le desea lo mejor en la suya. Y era verdad. Había seguido adelante. Hacía una vida donde mi independencia era respetada, mis decisiones eran solo mías, y donde familia significaba personas que me amaban, no personas que querían controlarme. Algunas mañanas, sentada en la terraza viendo salir el sol sobre el Atlántico, sentía una punzada de tristeza por el hijo que había perdido. Pero la mayoría del tiempo, sentía gratitud por la vida que había salvado, la mía. La casa de la playa se convirtió en todo lo que siempre soñé, un lugar de paz, belleza y verdadera hospitalidad, solo que no para la familia con la que originalmente había pensado compartirla. A veces, la mejor familia es la que eliges, no la que te toca al nacer. Y a veces, el acto de amor más grande es negarte a seguir alimentando los peores impulsos de alguien, incluso si esa persona es tu propio hijo. Especialmente si esa persona es tu propio hijo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.